José Dantes Díaz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos, para ti, Anibelca, Jesulín, mi querido amigo Giancarlos. Giancarlos. Óyeme, tú tienes un elenco de Grandes Ligas aquí, o sea, Así que un es, así equipo de es. Grandes Ligas. Para mí es un placer estar Voy, aquí. voy suave, Gracias, voy gracias, suave. bienvenido. Sí, sí, así es. Bueno, hay varios temas, hay varios temas. Yo quisiera comenzar precisamente, hoy estuvimos mirando la participación del presidente Danilo Medina, un medio de comunicación. No sabemos si va a hacer una entrevista y va a durar ahora 8 años más fuera de los medios, Esperemos que no. si sus planes son seguir pues de manera abierta, conversando con los medios de comunicación. Siempre es importante que un expresidente pues tenga la cercanía y que pueda uno conocer su punto de vista. Me lamento mucho de que seamos un país en donde los expresidentes no compartan esa experiencia y eso no quede en beneficio del Estado. Ojalá que esta experiencia de Danilo, de Leonel, de Hipólito pudiera ser aprovechada. Entonces, ¿tú crees que... Por cierto, pasamos de ser un país sin expresidentes a tener, Cierto. A tener varios. Cierto. claro, Sí, a tener 3. la tradición de tener expresidentes, esa era una palabra aquí que ni se mencionaba, no Así podía, es, así es. pero tenemos 3 vigentes, activos, Sí. y en política los 3. Así es. Entonces, quisiera saber, José Dantes, si tú tienes la información de que si el presidente Danilo Medina va a estar más abierto, accesible a los medios a partir de ahora, o lo habrá hecho por la coyuntura que se está percibiendo de cierto nivel de intranquilidad del sector empresarial de cara al eventuales procesos de reforma fiscal, que ya no va a ser sometida como un proyecto como tal, sino que parece que va a ser desagregada, ¿verdad? Porque vimos ayer la carta ayer y ya hay un proyecto que está en la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que si nos vamos a las declaraciones que él había dado anteriormente, en algún momento, en los últimos meses, ya él había dicho que él iba para los medios de comunicación, de que él pronto iba a participar en este tipo de programas para, bueno, interactuar, ¿no? Con los medios. Entonces, a mí no me parece que es un hecho aislado, sino yo creo que va a ser parte quizás de una política de eh, acercamiento a los medios, a los fines de él tratar sobre los temas nacionales. Y por otro lado, también, más importante creo, también, pues, hasta cierto punto, poder explicar al país una serie de logros de su gestión que aunque se ha tratado de borrar en estos últimos 4 años, están ahí y no se pueden desconocer. Entonces, yo realmente espero y aspiro, además, a que eso sea así, que en las próximas semanas pues podamos verlo a él en algún otro medio, en algún otro programa, pues compartiendo con el pueblo dominicano, con la sociedad dominicana, con los sectores, sobre lo que es su visión de nuestro país en el presente y para los años. Hay un aspecto de lo que él trató con respecto a la ley de compras y contrataciones. Le hacía mucho énfasis o hincapié en que siendo su hermano, o sea, uno de sus hermanos era un activo contratista con el Estado. Entonces él decía que eso era un tema administrativo, que no era un tema penal, pero realmente tú que conoces la ley a profundidad, ¿puede contratar un hermano de un presidente de la República con el Estado o no? Bueno, mira, lo más probable es que las contrataciones que se hayan hecho no las hizo él a título personal. Yo creo que parte de lo que hemos visto, por lo menos en los medios de comunicación, los que hemos tenido acceso quizás en algún momento a la documentación judicial que está ahí disponible, se hablan de empresas, pero en la mayoría de esas empresas muchas veces ni siquiera están los nombres de quienes finalmente son quienes las controlan. Entonces yo creo que es un tema un poco difícil tú detectar, determinar si una empresa X con un nombre comercial cuyos accionistas son Juan, María y Pedro están vinculados a otra persona que es quien tiene la relación directa con el funcionario del que se trate. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que ciertamente el hecho de que se determine que un vinculado está contratando, porque ha estado pasando en estos 4 años de gestión, ¿eh? ¿Qué ha estado pasando eso? Pero claro, pero ¿y cuántos escándalos no se han dado donde esposas de titulares de instituciones a través de sus empresas están ganando licitaciones para decorar, para hacer una serie de cosas, para suplir alimentos y bebidas
con sus nombres. O sea que aquí es mucho más fácil porque tú tienes ahí la prueba directa de la relación. Entonces, en ese caso, yo creo que por lo que hemos visto, el nombre del hermano del expresidente eh, se ha relacionado con las personas que son los accionistas de las empresas, lo han presentado como el alter ego de las empresas, pero no es un hecho manifiesto de que el nombre de Alexis Medina estaba en los sobres de las contrataciones de las licitaciones. Y ciertamente es un ilícito que conlleva una sanción pecuniaria y no de tipo penal. El tipo penal ya se articula a partir de otros elementos constitutivos que tienen que entrar en juego, ¿no? Como un concierto de voluntades, etcétera, entre otras cosas. Y es a un tribunal que le tocará determinar si esos elementos están presentes y si se comprometió la responsabilidad penal no solo de él, sino de cualquier otra persona que haya incurrido en prácticas de esa naturaleza. José hermano, bienvenido, grato placer como siempre verte Gracias, por aquí. Solín. Ahora por la Super 7. El viernes 27, el presidente acudió Jueves 27. Jueves 27, el presidente acudió a ambas cámaras para establecer lo de las memorias, como bien lo pone claro la Constitución de la República. Me gustaría saber en qué punto de ese discurso el presidente pudo estar cerca de la realidad ante tantas situaciones que ahora mismo convocan al pueblo dominicano. Mira, yo creo que si uno de los enunciados que quizás se pudiera destacar como algo cierto es el crecimiento de la economía dominicana. Ahora, lo que hay que ver es cuáles son las razones de ese crecimiento. Salvo eso, todos los otros, lamentablemente, son cifras que no se corresponden con la realidad. No es cierto que el empleo aquí ha crecido, todo lo contrario, se ha destruido el empleo formal, se han perdido miles de empleos en el campo, en el sector productivo nacional, en el campo, y ha aumentado la informalidad. Otra de las declaraciones que él dio, bueno, el aumento salarial, este último que hubo, que es de un 20%, dividido en un 12%, creo que el mes que entra, y el otro 8% En el en el 2026. Sí. Lo cierto es que la inflación de aquí a allá se va a tragar el aumento. Es como que tú le digas a alguien que tiene 5 años en el desierto, toma que con esta copa de agua ya tú estás hidratado. No, no es cierto. Por otro lado, lamentablemente va a ser difícil duplicar el PIB como él quiere en los próximos 10 años, porque eso implicaría un crecimiento económico de mínimo un 7% por cada año. Y yo creo que el contexto internacional no nos beneficiará en ese sentido, sin dejar de mencionar, por otro lado, que este es el presidente que más recursos ha manejado en la historia, y creo que ustedes hace un rato lo estaban diciendo, es el que menos ha invertido en la historia de los últimos 50 años, hasta tal punto que es menos de un 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú te vas a las cifras de temas que impactan en la calidad de vida del pueblo dominicano, no podemos estar mucho mejor que hace 4 años atrás cuando todo está más caro. La canasta básica familiar cuesta 11,100 pesos más. Y los salarios, el aumento promedio del salario ha sido de 6,000 y algo. Entonces, cuando tú comparas lo que es el total del salario versus el costo de la canasta básica familiar, vas a ver una pérdida de un poder adquisitivo de casi 1,500 pesos en promedio. Entonces, no es posible que con un plátano a 30 pesos, con la libra de arroz a 65, el pollo a 80 y pico, y así sucesivamente, cada uno de los rubros de la canasta básica familiar. Plato básico del dominicano. Plato básico del dominicano, que está más caro hace 4 años, que tú pagas una factura de luz más cara que hace 4 años y lo que te están dando son apagones, la gasolina más cara que hace 4 años. ¿Cómo es posible que se esté viviendo mejor? Yo creo que ahí hay una contradicción. En el Palacio Nacional. Sí. Bueno, es un poco fuera de ese ambiente un tanto político. Para una pregunta de corte jurídico, porque el presidente lo anunció en su alocución de rendición de cuentas,
A muchos sectores le ha encantado el anuncio, pero otros, sobre todo del ambiente jurídico, lo han cuestionado. Le han dicho, la intención podría ser muy buena, pero no tenemos una base legal que permita declarar como terroristas, en este caso a las bandas haitianas. Además de ser dirigente del partido opositor, resulta que en ese partido usted es parte, ¿verdad? O lidera el staff jurídico. ¿Se necesita algo más para tú declarar que la banda de Haití, o digo yo, podrá ser de Jamaica Sí. o de Arabia Saudita, declararla terrorista? Uno, algo meramente legal, técnico. Y lo otro es, ¿qué, qué utilidad tiene esa declaratoria en términos reales? En términos reales, ninguna. En términos legales, realmente eso no tiene ningún sentido porque para usted procesar a alguien por cualquier delito o crimen, vuelvo y digo lo que te comentaba hace un rato, tiene que haber una acción que lo tipifique. O sea, yo no puedo simplemente, como en el caso de El Salvador pasó una ley donde hacía un crimen ser miembro de una banda, de una ganga, ¿no? De una pandilla. Termi. El elemento constitutivo no era que usted atracara, que matara. No. Por el simple hecho de ser miembro. Entonces, y para tú ser miembro, ahí en esa ley te describía cuáles eran, vamos a decir, los comportamientos. Entre ellos los tatuajes. Entre ellos los tatuajes. Entonces, bueno, ahí tú tienes un marco legal que te tipifica la conducta criminal por la cual la persona puede ser apresado, procesado, etcétera. Pero inclusive para ser apresado, en casos que no sean de flagrancia, tú necesitas una orden judicial. Entonces tú puedes declarar a quien tú quieras terrorista, pero tú no lo vas a poder procesar. Si tú no cuentas con una orden judicial previa, con elementos que permitan probar la comisión de un hecho que tipifique ese crimen o ese delito ante los tribunales. Entonces es una declaración populista más, igual que la que él había hecho en el pasado. Recuérdense que con la frontera haitiana, creo que fue el año pasado, mandó un contingente de helicópteros y de tanques y todo se grabó con una superproducción como si fuera de Hollywood. Porque este es un presidente que se queda en lo superficial, en lo estético, en poca sustancia. A menos, Es como la carreta que va vacía, que hace mucho ruido, pero que al fin de cuentas no tiene ninguna sustancia, señores. Amén. Y esto es un gobierno, discúlpame, Carlos, para concluir, que actúa de una manera opaca. Miren ese decreto, un decreto ilegal, inconstitucional, porque usted no puede imponer impuestos a través de un decreto. La Constitución es clara en el artículo 93. Creo que en el 93A, que la función del Congreso es establecer los impuestos y los tributos. Entonces tú no me puedes poner por un decreto impuestos. Que ese es el reglamento para cuando, pero primero apruébame el impuesto. Entonces este es un gobierno opaco que opera entre las sombras y que si la sociedad, los medios de comunicación, si no es por ese medio que descubre ese decreto, quién sabe lo que hubiese pasado. Pero hay más. Ustedes sabían que en la recién comisión creada de transparencia y de lucha contra la corrupción, o no sé cómo es que se le llama, se replica el artículo 11 de la ley del DNI, que todos cuestionamos como inconstitucional, que todo el mundo tenía que entregar las informaciones sin orden judicial. Está en ese decreto, en el decreto 76-25, el artículo 4, búsquenlo, artículo 4, párrafo 1, 2. Todas las instituciones tienen la obligación de entregar documentación, archivos, etcétera, para la investigación de los casos de corrupción. ¿Y el debido proceso dónde está? Entonces, lamentablemente, la vicepresidenta de la República, a quien admiro y reconozco que es una persona realmente muy correcta, la pusieron a, lamentablemente, tener que dar unas declaraciones que caramba, fueron muy penosas, porque eso de que no estamos preparados. No es que no estaban preparados, es que es una ilegalidad, vicepresidenta, lo que su presidente hizo. Una ilegalidad. Doña Carlos. José, Sí. en un ejercicio democrático,
que ustedes vienen realizando, es decir, la dirigencia y quienes fungen como voceros del Partido de la Liberación Dominicana en los últimos tiempos, y que obviamente en esta entrevista del presidente Danilo Medina, digamos que se ratifica una especie de diagnóstico que ustedes están en todo su derecho como institución política a tenerlo de las cosas. Ahora bien, partiendo de que estamos en la República Dominicana hoy y que ese ejercicio de la democracia exige que no solamente desde la gestión del poder se puedan brindar soluciones, más allá del diagnóstico, ¿qué ustedes plantean como acciones para lo que ustedes entienden que hoy no se está ejercitando de manera correcta en el gobierno? Mira, Giancarlos, desde hace años nuestras secretarías han estado haciendo ruedas de prensa los martes donde se señalan las políticas públicas que están siendo inefectivas y que nosotros entendemos que se debería hacer, partiendo de la base de la experiencia de gobierno nuestra. Entonces, yo oigo que el presidente en esta semana dice la oposición solo hace críticas, pero no hace ningún tipo de propuesta. Nosotros tenemos 4 años haciendo propuestas. Nosotros nos sentamos en un diálogo nacional fallido, e hicimos una serie de propuestas sobre lo que se podía hacer propuestas, porque cuando nos convocaron allí, realmente fue algo chocante para todos los que estábamos, porque fue como a sentarnos a vernos, bueno, queremos hacer una serie de cosas. Ok, pero ¿dónde está la propuesta inicial? No, lo que queremos es ver cómo podemos hacerla. Entonces, era lo que hoy el presidente Medina justamente lo comentaba. Este es un gobierno que no tiene una planificación. La misma, la vicepresidenta, yo recuerdo que en aquel debate que hizo Ángel fue que lo hizo, ¿verdad? En la campaña presidencial. Ella dijo que ellos no eran de planificar, sino de actuar. Pero ¿cómo usted actúa sin planificación? El que actúa sin planificación significa que actúa a ciegas, a tientas, toca de oídos. Entonces, yo creo que los diagnósticos que nosotros hemos hecho desde el punto de vista técnico con respecto a la situación de cada sector de la vida nacional ha sido precisamente como, vamos a decir, la introducción, mira lo que está pasando, que es lo que nosotros entendemos que ustedes deberían hacer. Y hemos ido más allá. En este caso, Giancarlo, le hemos dicho que le ponemos a disposición los técnicos de nuestro partido para ayudarlos en lo que ellos entiendan que sea necesario, pero ellos ni lavan ni prestan la batea. A propósito, cambiando un poco de tema, tenemos que hablar de la sentencia del Tribunal Constitucional para el tema de las candidaturas independientes. Sí. Ya el PLD ha presentado su propuesta ante la Junta Central Electoral. ¿Qué se espera entonces en lo adelante? Bueno, lo primero que yo debo decir, lo dije desde el primer día, lo reitero, es una sentencia incoherente, absurda, ilógica, violatoria de la Constitución misma. Se inmiscuyeron en facultades que la Constitución no les da, porque la regulación de los derechos fundamentales es por ley orgánica del legislador. En todo Estado constitucional, los poderes públicos están sometidos a la legalidad y a la supremacía de la Constitución. Este tribunal se pasó de contento reescribiendo una ley orgánica. Pero a raíz de esa situación y tomando en cuenta que es vinculante para todos los poderes públicos, pues los poderes públicos legítimamente reconocidos por el soberano que es el pueblo, entonces tienen ahora la responsabilidad de tratar de enmendar ese dislate que el máximo intérprete de la Constitución hizo. La Junta Central Electoral, órgano que no fue consultado, ese es otro de los errores, llamó a los partidos políticos para que presentáramos nuestras observaciones con respecto a cómo regular las candidaturas independientes que han existido siempre. No es que este tribunal las ha creado, las puse, no, existían. Lo que ocurre es que la Constitución misma, que dice en 10 ocasiones mínimo que son los partidos políticos los que presentan candidaturas, los que tienen diputados, los que tienen senadores, los que tienen alcaldes, los que tienen regidores. Inclusive el artículo 216 dice claramente en el título y en el 216 cardinal, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Correcto. Entonces, si usted quiere una candidatura independiente, tiene que ser a través de uno de estos vehículos, no a través de una, y la ley 3318 también, no a través de una categoría que no existía,
que la Constitución ni el legislador la había creado y la creó este tribunal, que son las agrupaciones cívicas o sociales. Como dice don Milton Ray Guevara, esto no se trata de un juego de pádel, ni un torneo de damas, ni de lo que fuera, dominó. Esto se trata de la lucha por el poder público. Y los vehículos que la Constitución reconoce en más de 10 artículos son estas 3 organizaciones. Entonces, bueno, ahora lo que hay que tratar es que se regule de una manera tal que no colapse el proceso de organización y montaje de las elecciones. Usted, como miembro de la Junta Central Electoral, sabe muy bien lo que eso implica. Hay todo un calendario con una serie de actividades, de plazos, de acciones que hay que llevar a cabo. ¿Qué le pasaría a una Junta Central Electoral si 75 días antes llegan 100 candidaturas nuevas? Colapsa el sistema. Entonces, lamentablemente, los tribunales constitucionales son órganos políticos, no políticos partidarios, políticos. Hay que tener visión de Estado. Usted tiene que saber que la decisión que usted tome va a tener una repercusión, no solo en el presente, sino en el futuro del Estado, de sus instituciones y de la sociedad en su conjunto. Entonces, yo creo que con esta ley, que no puede contradecir la sentencia, porque esa es la desgracia. Esa es la desgracia, porque si ellos interpretan y dicen es inconstitucional, miren a ver, Congreso, ustedes tienen que cambiar eso de manera tal que sea menos gravoso, vamos a decir, ¿verdad? Que sea menos irrazonable, porque fue supuestamente que violó el principio de razonabilidad del artículo 40.15. Pues bien, no, pero ellos reescribieron la ley. Entonces, al reescribir la ley con punto y coma, cualquier contenido de la norma que se apruebe en el Congreso no puede contradecir eso. ¿Qué va a pasar en la práctica? Que nos vamos a ver otra vez en el Constitucional. Entonces, esa va a ser la oportunidad para que esos jueces, honorables jueces, quizás iluminados por el Espíritu Santo, y más ahora que estamos hoy comenzando el tiempo de Cuaresma, quizás de aquí en adelante pues haya una unción especial para que cuando les llegue hagan un cambio de precedente. Hagan un cambio de precedente y entiendan que si bien es cierto que el cielo es azul, no es menos cierto que cuando llueve el cielo es gris. Entonces no podemos decir tajantemente que el cielo solamente es azul. Ahí en ese mismo orden, Dantes, en esa sentencia del Tribunal Constitucional que estaría anulando el 156 y el 157 de la Ley 2023, con esto se busca iniquidad entre los partidos establecidos por la ley que busca salvar eso que es sagrado en la Constitución en su artículo 7 de un Estado social y democrático de derecho, cuando dice, bueno, vamos a poner personas que se le haga más fácil presentar una candidatura por la ambición, un movimiento, una junta de vecinos o algún grupo de la sociedad civil. Entonces, si vamos a partir de que el Constitucional anda buscando justicia para los sin justicia, dice, bueno, los partidos tienen que ir a los procesos normales que establece la ley, pero vamos a hacer una ley de excepción para aquellos que no militan. ¿Buscaría eso el Constitucional? La verdad es que vuelvo y te digo, es tan incoherente la sentencia. Cuando tú la lees, tú te das cuenta que se contradicen ellos mismos. Tú agarras el articulado actual del 156 y 157 y agarra el que ellos volvieron a redactar y te vas a el razonamiento que ellos toman y tú dices, pero se están contradiciendo. Lo primero que hay que tener claro, mis queridos, es que no hay derechos absolutos. Porque todo el mundo dice, pero es que yo tengo derecho a elegir, ser elegible. Sí, pero hay límites. Y para eso está la ley. La ley regula los derechos. Nadie tiene derechos ilimitados. Los derechos fundamentales tienen límites. Entonces, para eso es la ley. Entonces, usted puede aspirar, pero a través de uno de estos 3 mecanismos. Ah, ¿tú entiendes que el mecanismo de estos 3 es muy gravoso? Entonces, dile al Congreso, flexibilízalo un poco, pero no redactes tú la ley. Ustedes recuerdan aquí, y creo que todos tienen edad para recordar, aquí hubo una candidata independiente presidencial, doña Virtudes Álvarez, de un movimiento político que se llamaba el MIUCA, Movimiento Independiente de Unidad de no sé qué cosa. Unidad y Cambio. Movimiento político. Es que por eso es que la Constitución del 10 recupera esos otros 2
Anteriormente eran solo los partidos políticos, pero recupera y pone y establece no solo los partidos, agrupaciones y movimientos. Y el de los tres entes, el que menos requisitos tiene, ¿ustedes saben cuál es? El movimiento. Entonces, cualquier persona que quiera independientemente presentarse a un puesto puede hacerlo por un movimiento político. Pero no existía cierta, vamos a decir, contradicción en que cuando me hablan de una candidatura independiente, se supone que es independiente a esas estructuras tradicionales, que son partidos, agrupaciones o movimientos, pero que bueno, son partidos todos. Porque finalmente la diferencia es más geográfica. Pero cuidadito ahí. Las tradicionales son los partidos, no los movimientos. Sí, evidentemente. Entonces, es lo que la historia escrita ahí no más legitima propiamente. Pero tienen esos mecanismos. Ahora, te pregunto, ¿no se sentiría como una contradicción que la normativa te dice puedes candidatearte como independiente? Si eres independiente, se supone que es de esas estructuras, pero tienes que crear una especie de partido coyuntural para poder estar en la boleta. Claro. ¿No sería un poco que el Constitucional dijo, pero entonces me están obligando a crear un partido? No, querida, porque, por ejemplo, ahora la Junta Central Electoral determinó que 2 movimientos después de este proceso electoral quedaron sin su personería jurídica porque no lograron el número mínimo de votos. Sí. Cualquiera crea un movimiento sin ningún problema. Porque ¿qué ocurre? Esas agrupaciones cívicas y sociales que creó el Constitucional, que no está en ningún otro lado de la Constitución, van a tener que cumplir con ciertos requisitos. El tema es que ellos lamentablemente quedaron entrampados en un juego semántico de que las candidaturas independientes estaban en el título tal de la ley, entonces cuando tú lees abajo dice que tiene que ser a través de los partidos, agrupaciones y movimientos. Y entonces si son independientes no puede ser a través de esto. Por Dios, es un juego semántico realmente. De carpeta. De carpeta. Eso es una visión muy miope. Tú tienes que verlo desde un punto de vista holístico y de cuál fue la intención del constituyente al redactar el 216, el 201, el 79, el artículo 71. Porque yo te puedo preguntar, ¿se postula a alguien independiente por los amigos de Villafaro? Y después de estar bebiendo romo en un colmado, agarran para la Junta Central a inscribirse 76 días antes. No, yo aspiro a la presidencia y hay que aceptársela. ¿Verdad? Con la sentencia. Ganan una diputación. Ese diputado lamentablemente se ausenta de manera definitiva por enfermedad, por muerte, porque si o quién. La Constitución dice que el partido que lo postuló, quien lo postuló, debe presentar una terna para su sustituto. ¿Quién la va a presentar en ese caso? Los amigos de Villafaro. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un problema que ha creado el Constitucional al órgano electoral que le puede llegar 2 meses y medio antes de las elecciones 100 candidatos nuevos a diputado, a senador, a presidente, a regidores. Entonces, lamentablemente, Carlos, la sentencia hay que abordarla con una ley que trate de regular un poco esto, que no coloque en una situación de desigualdad frente a los partidos políticos que tienen que cumplir con muchísimos requisitos, sustentado en un principio. ¿Tú sabes cuál es ese principio? El de la democracia interna. Ellos no van a tener democracia interna. Hablando precisamente... ¿Entiendes? Cualquiera puede inscribirse, no hay democracia interna. Sí. Un candidato de un partido, de un grupo, de un movimiento, tiene que pasar por un proceso interno o de primaria, o de encuestas, o de asamblea. Ah, no, aquí hay un grupo de tigres jugando dominó. Vamos a inscribirnos para la Junta. Bueno, así no. Mira, aquí no estamos...